Cuánta dicha hay en mi corazón esta mañana por poder saludarles y compartir con ustedes un momento de reflexión de la palabra del Señor. Este día es especial en muchos sentidos. Para el cristiano todos los días son maravillosos porque son un reflejo de la misericordia de Dios. Pero los domingos lo son todavía más porque nos recuerdan la resurrección de Jesucristo, quien nos dio vida juntamente con Él. Pero igualmente consideramos este día especial porque en este día celebramos a todos los padres y desde ya mis felicitaciones a cada uno de ustedes. En las asambleas de Dios, además, este día ha sido escogido para ser un día de ayuno y oración, de intercesión a favor del mundo por la situación que estamos enfrentando de la pandemia. Así que tiene muchos motivos este día para ser un día especial. Dentro de todos estos temas que serían importantes señalar, he escogido uno para meditar en él, en la reflexión de la palabra del Señor, y por eso les invito a que me acompañen a la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, del versículo 5 en adelante, que dice de la siguiente manera: Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Alumbra con ella nuestros corazones y guía nuestros caminos para poder habitar en la verdad y en la armonía que tu palabra nos enseña. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de la Escritura nos recuerda la original en la que Adán expresó estas palabras cuando Dios le presentó a Eva frente a sus ojos. La idea es señalar o recordar aquel principio en el que fue formado el matrimonio y la familia. Eso es lo que está en mente en el corazón de Jesús cuando utiliza la frase pero al principio de la creación, o como lo señala otro evangelista, en el principio no fue así. Este principio señala la idea original de Dios con respecto al matrimonio y a la familia. Este principio nos dice cómo fue el plan original de Dios antes de que algo viniera a contaminarlo, algo viniera a echar a perder esto que Dios había planeado. Ahora tenemos una visión contaminada de la familia y del matrimonio. Ahora tenemos una visión alejada del principio original de Dios. Ahora tenemos una batalla y la hemos tenido durante años, desde la época de Moisés hasta nuestros días, con respecto al matrimonio, con respecto a la familia. Hoy más que nunca las ideologías de género están luchando contra este principio de la familia y están tratando de quebrantarlo a través de todas sus ideologías, de todos sus pensamientos. Pero lo que Jesús está señalando aquí ahora es que en el principio, este principio antes de la dureza del corazón del hombre, antes del pecado del hombre, antes de que se manchara y se perturbara la idea original de Dios, había en el corazón de Dios un plan con respecto a la familia. Y Jesús intenta que regresemos a ese principio y por lo tanto nosotros como iglesia luchamos para regresar a ese principio, para defender ese principio, para levantar ese principio una vez más en el corazón del hombre. Pero, ¿cuál es ese principio? Quiero destacar rápidamente dos conceptos que encuentro como los principios de aquella forma original que Dios tenía en su corazón para el hombre, para la familia, para el hogar, y que como iglesia de Jesucristo nosotros creemos, porque Él así lo enseña en estos versículos, que debemos regresar a dichos principios. El primer principio entonces que quiero señalar es el concepto inmediato que Jesús señala aquí cuando dice: varón y hembra los hizo Dios. El principio antes
de la depravación del hombre, antes de que surgiera el pecado en el corazón del hombre, es que Dios hizo solamente dos géneros, varón y mujer. No hay más. Las ideologías que hoy están tratando de imponérsenos en las leyes de los países son contrarias a este principio. Son resultado natural de la dureza del corazón del hombre, son la búsqueda constante del hombre por disfrutar y por hacer las cosas conforme a su voluntad, aunque ésta sea contraria a la voluntad de Dios. Es natural, es algo normal en el corazón del hombre que ha vivido lejos de la voluntad de Dios, pero en el principio no fue así. Al principio de la creación, en el plan original de Dios, siempre estuvo única y exclusivamente dos géneros, el hombre y la mujer. Y ese es el principio al que la iglesia debe regresar y debe defender. Por supuesto, entonces, que estamos totalmente seguros de que este es el modelo que Dios ha establecido y esta es la forma que Dios desea que recuperemos para que la desarrollemos en el seno de nuestras familias. El segundo principio que encuentro es uno maravilloso que me impacta a mí de manera especial. Dice este versículo en su parte final: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La idea original de Dios nunca fue la supremacía del hombre sobre la mujer. Esto, como lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, ha venido a ser consecuencia del pecado, pero no es el plan original de Dios. Al principio no fue así. Por lo tanto, tampoco es la idea de Dios que surja un feminismo radical que se emancipa o que se subleva a la posición del hombre que hoy tiene, porque tampoco ese fue el plan original de Dios. Nunca ha estado en el corazón de Dios la supremacía de un ser sobre otro en el contexto familiar, porque la idea original, el principio original de Dios en este tema es que haya una sola carne. No superioridad ni inferioridad, igualdad absoluta. No el hombre siendo superior a la mujer y subyugándola, no. El hombre en igualdad con la mujer. No la mujer luchando por sus derechos o peleando por una posición, sino sabiéndose igual, del mismo valor y de la misma postura que su esposo, porque son una sola carne. Esta es la idea original de Dios. Este es el plan original de Dios. En el plan original de Dios, entonces, no existe absolutamente nada que nos permita decir que el hombre es superior a la mujer. No existe absolutamente nada que nos permita decir que la mujer tiene que luchar para ser mejor o para alcanzar alguna posición o algún derecho que el hombre ya posee. No, en el plan original de Dios éramos y somos exactamente iguales cada uno de nosotros, y en la familia esto todavía es más notable porque somos una sola carne. Nadie es mejor o inferior al otro. Estos dos principios entonces destacan dentro del contexto familiar como la idea original de Dios. Todo lo que ha surgido después ha sido producto de nuestro pecado, de la dureza de nuestro corazón, como Jesús lo señala en el versículo 5, y de la búsqueda de la satisfacción personal, que es también, a final de cuentas, un egoísmo que nos causa todos los daños que hemos visto en la humanidad. ¿Cómo recuperar entonces estos principios? ¿Cómo volver a ellos? ¿Cómo regresar
a esta realidad que era el plan de Dios para el hombre. Lo que impidió que esto siguiera volviéndose realidad, lo que truncó este plan original de Dios, fue el pecado del hombre. Y entonces el pecado, al manchar al hombre, lo contaminó, lo destruyó, lo desvirtuó y lo llevó por otros caminos alejados de este plan original que Dios tenía. Es así como surgen placeres o deseos que rompen con esta voluntad de Dios, con este principio, con esta idea original de Dios con respecto a la familia. Y por lo tanto, si el pecado es el que causó este problema, solamente la separación del pecado, solo romper este yugo de esclavitud del pecado es lo que puede hacer que regresemos al principio original de Dios. La idea de esto es entonces que los seguidores de Jesús, los cristianos, regresemos a este principio, regresemos a esta forma original de la familia y del hogar y del matrimonio y de todo lo que Dios había planeado originalmente para nosotros. Como cristianos, entonces nos corresponde a nosotros seguir el modelo de Jesús y regresar a este principio que Él señala y enfatiza al recordar que las condiciones en las que el hombre se encuentra son resultado de la dureza de su corazón, pero que el principio no era así y que por lo tanto nosotros ahora, seguidores de Jesús, debemos volvernos a esos principios originales de Dios, restaurarlos en nuestras vidas y promoverlos en la sociedad. La forma entonces para lograr esto es venciendo el pecado, es renunciando al pecado, es olvidando el pecado y alejándolo de nuestros corazones para regresar al principio original de Dios. Hablemos entonces de eso. Renunciemos a toda ideología de género que nos permita señalar la existencia de más de 2 géneros en el ser humano. Estas ideas son contrarias a la idea de Dios, a la idea original de Dios para el hombre. Regresemos al principio de que el matrimonio es solamente para 2 y no hay espacio para nadie más. Regresemos al principio de que una vez unidos, el hombre y la mujer son exactamente iguales y no hay ninguno de ellos que valga más que el otro. Enseñemos estos principios y defendamos estos principios como los principios del plan de Dios original para el hombre. Entendamos otro tema, que el hombre, mientras se mantenga en la dureza de su corazón y en su pecado, no aceptará estos principios y luchará para emanciparse de ellos y para seguir haciendo lo que su corazón le dicta, buscando los placeres de este mundo. Esta es la realidad. El hombre seguirá insistiendo en estas nuevas ideologías de género. El ser humano seguirá luchando contra el principio del matrimonio y seguirá existiendo mientras haya pecado la emancipación equivocada de la mujer y el control equivocado del hombre sobre la mujer. El machismo, pues, y el feminismo seguirán existiendo mientras haya pecado en el corazón del hombre. El problema en el matrimonio seguirá existiendo mientras haya pecado en el corazón del hombre. El problema de las ideologías de género seguirá existiendo mientras haya pecado en el corazón del hombre. La lucha entonces nuestra es para defender estos principios, pero sobre todo para guiar al hombre a una vida alejada del pecado, reconciliada con Dios. Y esto es lo único que logrará que el hombre regrese a estos principios de parte de Dios para nosotros. Que en este día
Cada uno de nosotros, al reflexionar sobre la posición de los padres, de los esposos, y felicitarlos, disfrutemos también de la bendición que Dios nos ha regalado de ser parte de una familia, de darnos la dicha y el privilegio de haber sido rescatados de aquella forma de pecado en la que vivíamos, y que con una nueva visión, con una nueva idea en nuestros corazones, regresemos nosotros en lo personal a estos principios, y luego con nosotros como guía, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, también retomen estas ideas y las hagan suyas, alejándose del pecado, reconciliándose con Dios y defendiendo el plan original de Dios para el hombre. Volvámonos entonces a Dios de todo nuestro corazón y defendamos la idea original que Él tenía y tiene para cada uno de nosotros. Seamos la iglesia de Jesucristo y defendamos los principios que de Él emanan para nosotros. El Señor nos ayude. Felicito ahora y en este momento a cada uno de los padres y les bendigo, deseando que el Señor les ayude para ser cada día más como Dios desea que seamos en el seno de nuestro hogar y en donde quiera que nos desarrollemos. Felicito a cada familia que tiene la dicha de tener a Cristo en su corazón y de hacer suyos estos principios que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y les deseo con todo mi corazón que la palabra del Señor anime y fortalezca sus corazones y les recuerde estos principios para volvernos a ellos de todo nuestro corazón. Bendito Dios, te pido aquí y ahora, Señor, que bendigas a todos los padres y que les permitas, Señor, la dicha de disfrutar este día maravilloso. Pero que en el seno de esta celebración, Señor, recordemos que en tu idea original para el hombre y la mujer siempre ha sido, Señor, la igualdad y la cercanía contigo, Señor. Que quitemos y alejemos toda idea contaminada de pecado y que volvamos a los principios originales que tú estableciste para nosotros en nuestra familia, Señor. Y que de esa manera te honremos y te glorifiquemos cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, tendremos todavía un momento más adorando al Señor como iglesia y les recuerdo que terminaremos nuestra reunión a la 1 de la tarde para regresar a las 3 en otro tiempo en el grupo de nuestra comunicación en el que estaremos también ahora teniendo un tiempo de oración y de búsqueda de la presencia del Señor, uniéndonos a cientos y miles de hermanos en todo el país de las asambleas de Dios que estaremos buscando el rostro del Señor juntos para clamar por su misericordia en medio de nosotros. Así que los espero a las 3 de la tarde también para seguir buscando y seguir clamando al Señor. Dios les bendiga.